tienes que aprender a ser paciente y a esperar el tiempo de Dios, pero también deja que esa persona conozca a Dios y se enamore. Pero si tú quieres que hacer las cosas a tu manera, no va a surgir. Y por eso en la palabra de Dios, vuelvo a repetir, desde el Antiguo Testamento Dios marcaba y vemos grandes personajes que su corazón se contaminó, como fue el rey Salomón, ¿sí? O sea, les empezó a permitir a todas esas mujeres que pusieran sus altares y adoraran a otros ídolos. Su corazón se contaminó, ¿no? Y lo vemos con Sansón, un hombre que era un profeta de un pueblo y que le encantaban las filisteas. Le encantaban las filisteas, ¿no? ¿Y a dónde lo llevaron? A la muerte. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos lleva a la muerte física o espiritual cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros no permitimos que de verdad Dios haga su obra y seamos pacientes. El hombre o la mujer no te va a dar la felicidad. El que te da la felicidad es Dios. Es Dios. Entonces, a ser pacientes, mujeres. Oye, Andy, ¿pero qué pasa? O sea, seguramente ahí en casa algunas dicen, no, ya, entonces ya hoy me divorcio. No. ¿Qué tal si ya están casados? Bueno, fíjate que con mi esposo y conmigo pasó lo siguiente. Nosotros no conocíamos de Dios, nosotros venimos de la religión tradicional, ¿sí? Entonces, la primera que conoció a Dios fui yo. Y mi esposo no quería conocer de Dios, ¿sí? O sea, un rebelde sin causa, ¿no? Me dijo, tú ve con tus ondas, tus rollos, pero a mí ni me meta, ¿no? Yo no quiero saber, ¿no? Entonces, eso para mí me pegó mucho, ¿no? Entonces, yo les platicaba a mis primeros líderes y me decían, lo que tú tienes que hacer es orar por él. La palabra de Dios no te dice que te divorcies ni que lo dejes, sino tienes que seguir con él. Tu santidad, tu testimonio lo va a santificar a él, tu testimonio lo va a traer a los pies de Cristo, pero tú tienes que guardarte, tú tienes que ser obediente, tienes que demostrarle el amor de Cristo, orar por él y darle testimonio, y Dios va a hacer, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue orar por mi esposo, darle testimonio, retarlo a que fuera, y de verdad, una vez así le dije, ve a la iglesia. Varios meses yo fui sola a la iglesia, ¿sí? Teníamos poco tiempo de casados y yo varios domingos, varios meses y domingos iba yo sola. Entonces, hasta un día que dije, no, ya es el tiempo, ya oré lo suficiente, ahora es la acción. Porque a veces queremos orar todo el tiempo y no queremos dar acción. No, ya era el paso de fe. Entonces le dije, te invito a la iglesia. Te prometo que si no te gusta, o sea, no te vuelvo a decir que me acompañes, ¿no? Dije, ya, aventé el reto fuerte, ¿no? Ahora me voy a tener que aguantar. Bueno, Dios hizo el milagro. Desde el primer día que Julio pisó la iglesia, o sea, me dijo, esto es para mí, yo soy de aquí, ¿no? Entonces, de ahí él conoció de Dios y de verdad juntos podemos servir en la iglesia, los dos estamos apasionados por amar, por servir a Dios, nos apasiona mucho trabajar con matrimonios, eso nos encanta, porque hubo gente que se preocupó por nosotros, hubo hermanos que oraron por nosotros, que nos ayudaron también a restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación, porque a lo mejor podíamos decir, no, pues nos casamos enamorados, contentos, hicimos las cosas bien, pero no teníamos a Cristo en nuestra vida. Entonces yo creo que si no creo, estoy segura, que si no hubiésemos conocido a Dios, no estaríamos posiblemente juntos, ¿sí? O juntos, pero con una barrera súper separados, ¿no? Porque solamente el conocer a Dios y andar en un yugo igual, en un mismo yugo, te va a dar la paz, te va a dar la sabiduría para seguir adelante. Y efectivamente, a veces en la iglesia puede haber mujeres divorciadas o viudas y que desafortunadamente se empiezan a fijar en un hombre del mundo, ¿no? Y terminan alejándolas, pero hay otra consecuencia más fuerte. Todo esto viene como una bola de nieve que le llaman, ¿verdad? Y empieza a arrastrar muchas veces a tus hijos y a la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, por eso sí tenemos que tener cuidado en ese sentido de no involucrar. No quiere decir que no les hables. En el trabajo yo no tengo la mayoría de amigos que son cristianos, compañeros que son cristianos. No se trata de que les saques la lengua o que no les hables. Háblales, compárteles de Cristo, pero no te involucres más allá cuando tú ves que hay un desorden, cuando ellos están participando en chismes, en malas palabras, en situaciones que no son las correctas. Eso te habla del yugo desigual también en las amistades o en las relaciones, ¿no? Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta para no confundirnos, ¿no? Y más si tú conoces a Dios, hay mujeres que conocen a Dios desde niñas, ¿no? O desde niños y terminan involucrados con una persona del mundo. Y esto trae una consecuencia terrible, que los hijos ya no quieren ir a lo mejor a la iglesia, ¿no? O que los hijos también, ya con qué autoridad le vas a decir a tu hija, ya tiene novio, pero no conoce de Dios, porque tú como mamá, tú lo estás haciendo, ¿no? O como papá lo estás haciendo. Entonces, sí es algo muy delicado, es algo que de verdad es un mandato de Dios, y acuérdense que cuando nosotros obedecemos a Dios, la obediencia trae protección y trae bendición. Sí, eso es importante, pero entonces lo que podríamos decirle a esas mujeres que siguen
que están casadas y que van solas, o esposos que van solos, es ora por tu pareja. Sigue orando por ellos, intercede, y vean cómo el testimonio de Andy pudo hacer que el amor de Dios hizo que los dos llegaran a la iglesia juntos, ¿no? Así es. En su tiempo, a lo mejor, pero Andy, ¿qué hizo? 1, oró. 2, tomó acción como hijo. O sea, no solamente es como, voy a orar, no, toma acción. Dios también te dice, tienes tú que dar ese paso, ¿no? De fe. Y, por ejemplo, aquí hay un tema importante que es lo que estábamos diciendo hace poquito, que es el yugo desigual, pero en los jóvenes, ¿no? O sea, como nosotros así a veces creemos que somos sabios, o que decimos, no, pues estoy en edad, o todavía, ya lo hablamos, ¿no? El testimonio de Nelly, que es un caso diferente, pero hay casos que en verdad, ahorita los puntos que tocamos es no comprometas tu corazón, no estés en ese riesgo, porque aunque seas joven, aunque tú creas que tienes el tiempo para conocer a personas, o que tú creas que puedes estar conociendo a las personas, lo único que vas a hacer es lastimar tu corazón, ¿no? Entonces, algo que así que les puedo decir es como en ese tema, y en mi aspecto que mi hermana decía, era que en mi caso fue todo lo contrario, ¿no? O sea, en mi caso fue como conocer a alguien que no era igual cristiano, pero yo fui obediente. Yo vi y me di cuenta, y el Espíritu Santo me empezó a incomodar, ¿no? Que era lo que mi hermana decía, no, yo intercedí por ti y así. Y ahí me empecé a incomodar y yo fui obediente. Yo dije, ¿sabes qué? No estoy viendo frutos. Él no, aunque diga ser cristiano, pero no está teniendo una relación con Dios. Y en verdad, él no está siendo intencional en tener una cercanía más con Dios, ¿no? En tener esa relación, en servirle, ¿no? En verdad seguir como Dios dice, ¿no? O sea, en seguir los pasos que él tenía que hacer, ¿no? Entonces, es muy difícil porque a veces nos queremos engañar, y yo lo he visto, ¿no? Con muchas jóvenes que siguen queriéndose engañar, ¿no? De que no, pero es respetuoso, pero es detallista, pero es caballeroso, tiene todo, pero al final de cuentas no ama a Dios. No ama a Dios, o sea, no lo teme. estás viendo, pero y tú quieres aferrarte ahí. Entonces lo mejor es ser obediente a Dios, porque si no te va a lastimar más.